Hola, buenas noches para todos. En este momento vamos a iniciar la sesión en línea. Teníamos programada esta sesión para las 8 de la noche, pero no recordaba pues que había un partido importante entre Colombia y Brasil hoy, y pues sé que muchas personas se lo quieren pues como ver, y por tal razón pues entonces decidí que lo adelantáramos la sesión pues media horita. En este momento voy a compartir. Ahí en el grupo están pidiendo el link. Yo en este momento ya, si ustedes lo pueden compartir por el grupo, por favor, alguno que me haga el favor. Y también me cuentan si ya están viendo la grabación. Perdón, la presentación. Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es sobre investigación de mercados. Nosotros, pues, todo lo que estamos haciendo hasta el momento es ir construyendo el proyecto, ¿cierto? En este momento ya vamos en que ya sabemos qué producto vamos a exportar y ya sabemos también a qué país vamos a exportar. Tenemos que seguir con las otras decisiones de cómo ir armando nuestro proyecto. Y en eso, generalmente, cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, pues tenemos que saber que lo primero que se debe hacer cuando nosotros estamos tratando de realizar un proyecto es una investigación de mercados. En este momento ya hemos hecho una parte de investigación de mercados porque cada vez que hemos ido pasando, hemos ido investigando sobre la parte demográfica, psicográfica. Entonces, esto nos hace a nosotros pues de una u otra forma ya ir involucrándonos en la investigación de mercados. Nos dice que al momento de hacer su trabajo, los especialistas en marketing necesitan ideas para interpretar los resultados obtenidos en el pasado y planificar las actividades futuras. También hemos realizado lo de la matriz DOFA, y en la matriz DOFA pues hemos visto la parte externa y la parte interna de que nos rodea a la empresa. Digamos aquí, si quieren tomar las mejores decisiones tácticas posibles a corto plazo y las mejores decisiones estratégicas a largo plazo, es preciso que cuenten con información oportuna, precisa y procesable sobre los consumidores, la competencia y sus marcas. Descubrir la perspectiva del consumidor y comprender las implicaciones que ésta tiene para el marketing. A menudo puede conducir al lanzamiento exitoso de un producto o estimular el crecimiento de una marca. Entonces, por eso desde el comienzo, pues estamos viendo paso a paso, pues todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para nosotros iniciar nuestro proyecto. Y una de las cosas más importantes es conocer el pasado de quién, por ejemplo, ya sacó este producto, si mi idea es nueva o si mi idea ya, el producto que yo voy a exportar ya lleva mucho tiempo en el mercado, cuál es la competencia. Bueno, tenemos que conocer como todo para nosotros poder ir tomando decisiones. ¿Qué se entiende como investigación de mercados? La American Marketing Association y el Instituto Británico de Administración la define como la técnica que trata de la recolección sistemática y objetiva de datos y hechos, del registro y análisis de los problemas relacionados con el marketing de bienes y servicios, desde el productor hasta el consumidor. O sea, nosotros tenemos que, cuando se está haciendo una investigación de mercados, lo que tenemos que hacer generalmente son encuestas. Y hay muchos tipos de encuestas, ¿cierto? Y también hay muchas formas
de tú buscar por medio de todos estos métodos, datos y hechos que te ayuden a ver los registros que existen y hacer un análisis de ellos para poder empezar pues a tomar las decisiones. ¿Cuáles son las razones para desarrollar una investigación de mercados? Una de las razones es el conocimiento del mercado para identificar oportunidades, hacer una segmentación de mercados, mirar cuál es el producto que nosotros vamos a exportar, cuál es el precio, que esta es una de las más importantes, el precio al que yo voy a salir al mercado, porque yo no voy a salir al mercado de un producto que ya existe, que tiene una alta competencia, que voy a salir pues siendo una empresa pequeña con un precio supremamente alto porque nadie me conoce lo suficiente, con la promoción que se ha hecho del producto, pues tampoco es que sea un éxito y que todo el mundo entonces va a querer el mío, no el tradicional que compraba. Entonces, esto es muy importante. La distribución, ¿quién va a vender mi producto? Y la comunicación, entonces, es la promoción, cómo de que si o si hay comunicación de voz a voz o cómo voy a promocionar yo mi producto. Detectar y resolver problemas. ¿Cuál es la participación del mercado? El análisis que se hace de las ventas y las proyecciones que se hacen. Entonces, ya esta parte de la segunda, pues ya es cuando nosotros estamos ya con el producto en el mercado. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una investigación de mercado? De esto trata el trabajo que ustedes tienen que entregar. La investigación de mercados puede dividirse en dos etapas. Una inicial de planeación, donde se formula el problema y se diseña el estudio. Y otra de ejecución, que comprende actividades operacionales como el trabajo de campo y recolección de la información. Entonces nos dice que para nosotros iniciar un proyecto tenemos que hacer una planeación y una ejecución. En la planeación vamos a hacer, tiene dos objetivos generales, aclarar el problema y definir el enfoque de la investigación. Formulación del problema, mire, esos son los puntos. La formulación del problema. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, muchachos, cualquier proyecto que se haga, nosotros tenemos, o sea, es que vamos a brindar con el proyecto que nosotros vamos a hacer, vamos a solucionar un problema que existe. Vamos a cubrir ese problema o las formas con el producto o servicio o de brindar un beneficio que a la comunidad o en general a todo el mundo, pues le genere el problema que había, pues con ese producto que nosotros sacamos o servicio, pues lo vamos a bajar, lo vamos a quitar, ya no va a existir ese problema porque nosotros estamos brindando una solución para ese problema. Vamos a hacer unos objetivos, vamos a hacer un diseño del estudio y una programación de actividades. En la ejecución, en esta etapa se comprenden actividades operacionales, por ejemplo, los manejos de los datos, preparación de la muestra, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de recursos y presentación del informe. Toda esta parte es porque nosotros, como les dije anteriormente, para poder nosotros hacer una investigación de mercados tenemos que conocer a nuestros clientes, la opinión de ellas, sus gustos, si les gusta el producto, si lo necesitan, o sea, hacer una clase de preguntas que nos van después de que nosotros hacemos ese trabajo de campo, pues recogemos esa información y vamos a saber si nuestro producto es viable o no. Definición de fases en la etapa de la planeación. Lo primero que se tiene que hacer es la formulación del problema. Consiste en enunciar el problema general de la investigación e identificar sus componentes específicos.
Además, se debe evaluar el contexto, por lo cual se hace necesario determinar los factores externos que inciden en este. La investigación de un problema puede ser de decisión general o de investigación de mercados. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo de un problema, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir que en una zona X se está produciendo un tipo de producto y que por los problemas geológicos que hay en esa zona y por todas también las lluvias y todo esto, pues que ya ese producto no puede ser el producto que se va a poder exportar porque no se puede transportar al consumidor final porque no es imposible hacer pues lograr ese transporte, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a buscar una solución a ese problema y la solución es lo que nosotros vamos a brindar, o sea, ese es nuestro proyecto que vamos a decidir entonces que para nosotros poder sacar ese producto de allí, pues vamos a hacer unos puentes, vamos a lograr que sí pueda haber un transporte o que vamos a sembrar, o sea, vamos a poder sembrar ese producto en una zona, lo vamos a cambiar a otra zona donde sí podamos nosotros exportarlo, o sea, o sacarlo al mercado, a nuestro cliente. O sea, es como que existe un problema y nosotros vamos a brindar una solución con nuestro proyecto para poder, pues, iniciar siempre un proyecto. Debemos primero formular un problema para ver cuál es la solución que nosotros estamos brindando con esto. Fuera de eso, también tenemos ya que empezar a definir unos objetivos de la investigación. Por ejemplo, el segundo paso de la investigación consiste en delimitar el estudio a través de objetivos. Que fijen un rumbo claro. Por medio de los objetivos se conoce lo que se pretenden realizar con el esfuerzo investigativo. Se subdividen en objetivos generales y específicos. Los objetivos generales es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto. Y los específicos son qué son las actividades que nosotros vamos a hacer para lograr ese objetivo general. La definición de fases en la etapa de planeación. Se hace un diseño del estudio. En esta fase se establecen los procedimientos que se deben cumplir para la recolección de la información. Debe ajustarse a dos propósitos generales, económicos y estadísticos. Programación de actividades. En esta fase se presupuesta el tiempo y los costos a incurrir de un proyecto de investigación y se ordenan las actividades y los recursos a utilizar en el desarrollo del proyecto. O sea, aquí estamos viendo como toda la parte que se va a hacer en todo el proyecto, ¿cierto? Pero esto se va haciendo pues como paso a paso. Pasos para determinar el problema. Lo primero que debemos hacer para determinar el problema es un planteamiento. Empezar con los términos generales para indicar los componentes específicos. Identificación. La discusión con personas encargadas de la toma de decisiones, entrevistas con expertos, análisis de datos secundarios e investigación cualitativa. ¿Cuál es el contexto? Información histórica, recursos y restricciones de la empresa, objetivos, conducta de compra, entorno legal, entorno económico, capacidades mercadológicas y tecnológicas. Y la definición, ¿cierto? La decisión gerencial que tiene que hacer y quién toma las decisiones. Hay un minuto que se me va a apagar el computador. Sí, aquí, ahora, todo bien, pero no solo creo que se
Ay, qué pena, ya. Bueno, entonces ustedes van a ver como que está acaparando mucho la atención la definición del problema. Porque esto es de las cosas más importantes, por lo que les digo que debemos definir un problema y que con nuestro proyecto vamos a solucionarlo. O sea que ustedes con su equipo o los que trabajen solos se reúnen y empiezan a pensar cuál sería el problema que nosotros podemos solucionar con nuestro proyecto. Tipos de objetivos para una investigación de mercados. Es la información que se necesita para lograr el objetivo general, por ejemplo, identificar el mercado meta, conocer gustos y preferencias del mercado meta, determinar los canales de distribución, entre otros. El objetivo general. El objetivo general es lo que se pretende lograr una vez determinada la investigación. Por ejemplo, determinar la aceptación del producto en un país determinado. Recordar que los objetivos se redactan con verbos en infinitivo, buscando ampliar el conocimiento. Siempre que vamos a iniciar con un objetivo, ese tiene que ser un verbo. Iniciar con un verbo. Como les dije también, cuando a algunos les corregí un poco lo de la matriz DOFA, les decía que cuando hacemos estrategias, las estrategias también deben iniciar con verbos, porque esto implica acción o movimiento. Etapas de ejecución. Definición de la etapa de ejecución. Obtención de información o recopilación de datos. La información puede ser primaria, propia de la empresa o secundaria, informes y estadísticas ya publicadas. Clasificación y tratamiento de datos. A través de métodos estadísticos que implican una tabulación y homogenización de la información obtenida. Análisis e interpretación de datos en función de los parámetros del estudio. Conclusiones y elaboración del informe. Entonces, nosotros, para poder iniciar una investigación de mercados, pues tenemos que irnos a ver cómo vamos a hacer esa investigación, cómo vamos a obtener los datos. Tenemos también que buscar en informaciones, en bibliografías, irnos a la biblioteca del pueblo o del lugar donde ustedes vivan, o preguntarle a personas que viven hace mucho tiempo en ese lugar, a ver si ellos saben pues cómo era o si les tienen en ese momento pues cómo informarles sobre de empresas anteriores que hicieran lo mismo que ustedes están haciendo. Si ustedes están haciendo pues un producto nuevo, pues también tienen que investigar, porque generalmente alguien ya pensó en eso, ya tuvo esa idea y uno cree que uno es el que la está teniendo por primera vez. O sea que para eso también sirve la investigación, buscar el pasado de lo que nosotros creemos que vamos a exportar para ver si ya fue ejecutado o no y cómo lo hicieron, si tuvieron éxito o qué faltó para nosotros hacerlo mejor. ¿Cuál es el método para obtener datos primarios? Métodos y fuentes para obtener datos primarios. El enfoque de la investigación. Se hace una observación, se hace una encuesta y un experimento, ¿cierto? Método de contacto, por correo, por teléfono, personal, en línea. Plan de muestreo, unidad de muestreo, tamaño de la muestra, este es otro tema, y procedimiento de muestreo. Instrumentos de evaluación. Se hace un cuestionario o instrumentos mecánicos. Entonces nosotros también podemos hacer, como les dije ahorita, podemos preguntarle, podemos investigar, podemos también hacer observación y también podemos hacer encuesta. ¿Qué es el método de observación? La observación consiste en saber seleccionar aquello que se va a analizar. Suele decidirse que saber observar es saber seleccionar. Para la observación, lo primero es plantear previamente qué es lo que le interesa mirar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. Ventajas. Describir y explicar. Proporcionar datos adecuados y fiables.
conductas perfectamente identificadas. Bueno, cuando hacemos una observación, por esta modalidad también puede ser subjetiva a lo que piense la persona que está observando, porque yo puedo observar algo y puedo crearme la situación que yo quiera definir sobre esto que yo estoy viendo, ¿cierto? Y otra persona lo ve de otra forma diferente y otra de otra forma diferente. O sea que es uno de los inconvenientes que yo le veo al método de observación. ¿Cuál es el método experimental? El método experimental le proporciona datos más convincentes si se tiene en cuenta que el diseño y la ejecución del experimento excluyen otras hipótesis que expliquen los mismos resultados. El gerente de investigación y el de mercadotecnia estarán confiados en la veracidad de las conclusiones. En este método, las variables pueden ser manipuladas en condiciones que permiten la recolección de datos, conociendo los efectos en los estímulos recibidos y creados para su apreciación. Ventajas. Permite trabajar con varios grupos experimentales y controla las variables. Esos son experimentos de marketing que hacen las personas sobre el gusto por un producto. Yo no he tenido la oportunidad de pertenecer pues como a un grupito de esos de estudio que hacen las empresas para lanzamientos de su producto. Pero son métodos que hacen para hacer una investigación de que si el producto va a funcionar o no. El que más uno pues ha observado es cuando va a almacenes de cadena y te dan degustaciones o te regalan algo porque de esta forma pues es una forma de que tú empieces como a conocer el producto y a ver si te va a gustar para en una próxima ocasión que lo compres. Otro método que se utiliza es el cuestionario. En el método del cuestionario es importante saber cómo diseñarlo, pensar las preguntas que se deben hacer, quiénes la deben contestar y el lugar donde se llevará a cabo. Antes de generar los datos primarios es necesario tomar ciertas decisiones como el enfoque que tendrá la investigación, los métodos de contacto, el plan de muestreo y los instrumentos que serán parte de la investigación. Cuando hablamos de un plan de muestreo, nosotros estamos viendo que eso lo vamos a ver en otra clase. El plan de muestreo es que nosotros vamos a estar, por ejemplo, en un pueblo, por ejemplo, en Río Negro. Y dicen que Río Negro tiene 5.000 habitantes. Y nosotros vamos a saber si a estas personas les gustará el guacamole. Nosotros vamos a sacar un producto que es el guacamole. Entonces nosotros vamos a... Disculpa. ¿Sí? Sí. Dime. ¿Quitaste la imagen? No. No se está viendo. Voy a mirar. No, señora. No, pues en lo mío no. Pero hace rato o ya en ese preciso momento. No, en este momento. Ah, bueno, ya. ¿Ya lo ven nuevamente? Ya, profe, gracias. Ay, bueno, no sé cómo se quitó, creo que moví el mouse. Bueno, entonces nosotros tenemos que mirar si en ese pueblo hay 5.000 habitantes, nosotros para poder saber a cuánta gente nosotros les tenemos que ir a llevar un cuestionario, pues sabemos que tener que hacer una fórmula, tenemos que aplicar una fórmula que nos dé cuál es la cantidad de gente a la que nosotros tenemos que llevarle el cuestionario. Eso se llama el plan de muestreo. Eso lo ampliamos más en otra clase. Bueno, ¿cuáles son los datos secundarios? Es la recolección de datos que proviene de fuentes internas o externas, la cual es información existente y que muy probablemente fue recolectada para otra investigación y proviene de fuentes como instituciones privadas o gubernamentales, asociaciones, escuelas, universidades y otras. Lo que les decía ahora, nosotros tenemos que buscar en todas partes para ver si esta idea tan maravillosa que nosotros tenemos ya otra persona
la tuvo y si hay registros de eso que esa persona ya hizo y hasta dónde logró llegar y si tuvo éxito o no tuvo éxito o que esta investigación nos ayuda pues a buscar a ver con lo que falló otra persona o la competencia, cómo está, a ver cómo logro yo sobresalir en ese mercado. Bueno, buscamos datos internos, datos externos y datos del consumidor. Ya esto lo sabemos con la DOFA, qué son los datos internos, qué son los datos externos. Entonces, los datos internos son aquellos que fueron obtenidos dentro de la organización. Ya se había mencionado que en los diferentes departamentos de una empresa se tiene información muy valiosa que se puede analizar para usarla. Los datos externos de publicación simultánea son datos que investigan empresas especializadas para proporcionar información de varios temas, por ejemplo, revistas como Mercado.0 o asociaciones que tengan sus propias revistas, boletines informativos. O sea, todo buscar en todas partes qué temas hay. Los datos del consumidor. Existen varios de recolección de información de los consumidores respecto a sus compras y el ambiente que los rodea. Ventajas y desventajas de los datos primarios y secundarios. Los datos primarios son los datos los datos son únicos y exclusivos de la propia empresa. Provienen de una fuente fidedigna y son exactos. Son más fáciles de ser analizados e interpretados. Se tiene conocimiento cómo fueron obtenidos. Detectar con mayor facilidad el problema, la oportunidad o la situación que se está investigando. Y las ventajas de los datos secundarios dice que pueden ayudar a aclarar o redefinir el problema durante el proceso de investigación. La información ya existe para otro fin, pero no para el mismo propósito, por lo tanto, es precisa para suplir los objetivos que se necesitan en la investigación que se está realizando. La información puede ser alertar al investigador de mercado sobre posibles problemas. Desventajas de los datos primarios. La empresa no le da uso a los datos que tiene. No saber interpretar los datos. La información no se encuentra actualizada. La información no es precisa. Y la desventaja de los datos secundarios es la falta de disponibilidad. Simplemente no se encuentran datos disponibles acerca del tema que se está investigando. Falta de pertinencia. Que los datos encontrados sean antiguos, por lo tanto no son exactos. Falta de inexactitud. Que los datos no tengan información de cuándo fueron recabados y para qué tipo de información se recopilaron. Insuficiencia. Que los datos no sean lo suficientes para tomar una decisión o resolver algún problema. Bueno, aquí terminamos pues la presentación y nos vamos a buscar en este momento pues la tarea que tenemos que hacer. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Esta tareita ya empieza a ser un poco... Un momento. ¿Qué territorio? Contenido del curso. Proyecto. Ya le voy a compartir qué fue que tenía descargado el trabajo. Ya voy a compartir. ¿Me dicen cuándo ven? Buenas noches, instructora. Ya se ve el documento. Ah, bueno. Listo, Jessy, gracias. Bueno, como siempre, yo mañana les activo la evidencia,
y les envío un formato donde me van a hacer esta actividad. Ustedes saben que en la mayoría de mis actividades, pues yo les realizo un formato para que las realicen. Bueno, entonces esta dice que es una propuesta para una planeación para investigación de mercado. Nos dice que tenemos que hacer un título de la investigación, una definición del problema, plantear el problema que se abordará en la investigación, objetivos y alcances de la investigación, planteamiento de la hipótesis, esquema o diseño de la investigación, utilizar fuentes de datos primarias y secundarias para resolver el problema de la investigación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es una investigación de mercados y tenemos que investigar sobre un problema que se va a definir. Quiero que me digan si hasta aquí, qué dudas tienen, o sea, qué no han entendido. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que se está solicitando. En el punto 5 dice esquema o diseño de la investigación. ¿Viene siendo ya lo que es el diseño o el formato de la encuesta como tal? Exactamente. Ok, gracias. Exactamente, sí. Bueno, entonces, el título de la investigación, entonces ustedes ponen un título, ¿cierto? Vamos a hacer una definición del problema. Vamos a plantear el problema que se abordará en la investigación, o sea, la investigación que nosotros vamos a hacer sobre ese problema que nosotros estamos detectando que pueda impedir que nuestro proyecto funcione. Piensen en eso. Es un problema que no deja que el proyecto mío funcione, entonces yo tengo que investigar para poder de esta manera buscar la forma de que cuando yo vaya a sacar mi proyecto, pues ya ese problema no vaya a interferir con que se haga realidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos o alcances de esa investigación? El planteamiento de la hipótesis, o sea, la hipótesis son cosas que que se dicen, pero que no se pueden, en ese momento, se los digo como una habladuría, ¿me entienden eso? Es algo que la gente dice, pero que no se sabe si es verdad o mentiras. Listo. Bueno, cuando hacemos un esquema o diseño de la investigación, estamos hablando sobre la encuesta que vamos a hacer y que vamos a utilizar fuentes de datos. ¿A dónde vamos a investigar? En bibliotecas, en libros, vamos a preguntarle a personas por correo. Bueno, eso es. Y la metodología de investigación a implementar, fuentes técnicas y tipos de datos a utilizar. Debe contener una breve explicación de cómo se recolectarán los datos, cuáles serán las formas de recopilación, entre otras. O sea, cómo van ustedes a obtener los datos, porque acá en el esquema ustedes dijeron que iban a hacer un cuestionario. Entonces, ¿cómo van a aplicar ese cuestionario? Ya lo explican en este otro punto. Que el recurso humano que van a utilizar, el recurso humano requerido para hacer esa investigación, o sea, van a estar las 4 personas del grupo, o van a necesitar otras personas que les colaboren para hacer que... Entonces ustedes definen ahí como el recurso humano las personas que van a trabajar realizando esa investigación. Como eso es ¿cómo les digo? Es algo que en este momento estamos haciendo que no es, que va a ser, o sea, lo que yo más quisiera es que fuera real, ¿cierto? Perdón, profe. Sí, pero es algo que puede llegar, en este momento puede ser ficticio, pero que le estamos haciendo toda la planeación. Dime, María. Sí, exacto. Lo que su merced está diciendo es algo hipotético, es algo, o sea, estamos haciendo la similitud como empresa, porque nos hemos puesto como empresa, y es probable que nosotros, por ejemplo, nosotros somos 3 en el grupo, pues no, si nosotros estamos hablando de una investigación de mercados, pues tengamos que hipotéticamente hablar de contratar a nivel de empresa a otras personas, ¿sí?
que se encarguen de tal, de Exacto. recolectar. Esto en una empresa pues es a gran escala. Nosotros estamos aprendiendo de esto un tema, ¿cierto? Que por eso les digo, que es como ficticio en la cosa en que ustedes no van a tener como contratar a gente para que les ayude en una investigación, esos temas son de aprendizaje, o sea, son como de aprendizaje e ir como en ese momento aplicándolo, ¿cierto? Y de esa manera, pues nosotros aprendemos que cuando te hablen de investigación, ya tú sabes qué es lo que tiene, cómo inicia una investigación para iniciar un proyecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fases del estudio y cuál es el tiempo requerido para la investigación por cada una de las fases? Listo, entonces, esto yo les hago un formato, se lo subo mañana y también les subo la grabación y fuera de eso, pues les activo la evidencia. Pero de todas formas, empecemos acá si tienen dudas e inquietudes. Y fuera de eso también, si tienen dudas e inquietudes cuando lo estén realizando, me pueden llamar. Listo. Porque a veces sucede que estamos acá en la sesión y que uno está como, bueno, sí, entendí un poquito, pero ya cuando está aplicando estos temas ya se puede, pues, como cuestionar algunas cositas, entonces me llaman y las solucionamos. Pero si en ese momento Profe, tienen dudas, también. Dime. en el punto 5, donde dice esquema o diseño de la investigación, de una vez creamos como tal la encuesta que vamos a hacer, o sea, la dejamos en el Sí, formato o sí. la creamos, por ejemplo, sé que en Google hay pues varias herramientas y Ajá, del correo se también usa eso. donde se pueden crear las encuestas. O sea, Sí. ¿lo planteamos en el archivo como tal o copiamos el Lo link de pueden, donde usted no, puede? lo pueden, exactamente, puede hacer de varias formas. Ustedes deciden cómo lo hacen. Si envían de esa forma, me envían un pantallazo, si me mandan el link donde yo puedo revisar que sí lo hicieron, si me ingresan este trabajo y me anexan el cuestionario aparte, también se puede hacer, porque uno puede enviar dos evidencias en el mismo, pues, pues, a la misma actividad. O sea, lo que Ok, yo entiendo, profe, es que dentro del mismo formato que usted nos envía, ahí mismo podemos anexar ya sea en Excel o Word, o sea, pegar o simplemente anexarlo, ¿cierto? Exactamente, pueden ingresar este trabajo y me pueden decir en el quinto punto, pueden decir, profe, yo le envío este link para que usted ingrese y vea que yo hice esto en tal parte. Profe, yo anexé en otro, o sea, envié otro archivo donde está este punto del cuestionario. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Ya empezó el partido. Mentira. Ah, bueno. Por ahí están. Gracias. Bueno, no, yo estoy bien. Yo dije, bueno, así sea el segundo gol, sino que uno cuando ya es con Brasil, ya sí lo quiere ver. Ay. Entonces, no, si tiene alguna otra pregunta, bien pueda.